patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Azul, sangre azul. Muy buenos días, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy sábado 19 de enero y esto sigue andando. Ana María Durango, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes desde Dos Quebradas, Santa Rosa y Pereira y también fuera del mundo que también nos escuchan. Estamos acá desde Pereira con una mañana súper calorosa. Ricardo Mora, muy buenos días. Muy buenos días para los que madrugan con nosotros nuevamente. Recordarles que nunca pueden perder las esperanzas. Esa es la mayor virtud que tiene cada ser humano. No te des por vencido ni aún vencido. Procede como Dios que nunca llora o como Lucifer que nunca reza. Bueno, esas son las situaciones que están viviendo. Hoy nuestro programa en las redes sociales se llamará El Demonio de la Esperanza, que es la última que se pierde, pero que uno no se puede quedar esperando cuándo podrá ser posible las cosas. Y hoy nos vamos desde Londres con David Cancelado. David, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un saludo muy especial a la mesa de trabajo del programa. Llevo sintonizándolos un tiempo ya y me parece una labor excelente y necesaria para la concientización del país. Y me alegra mucho ver que ustedes están produciendo resultados y que han capturado delincuentes y que se ha protegido el erario público. Así que un gusto realmente, Jorge. Bueno, David, vamos a hablar hoy de educación y tú tienes un tema específico sobre la educación y cuéntanos cómo estableces esas conexiones de la educación en Colombia versus otros países. Muy bien, así es, pues es más que es una reflexión. Yo soy uno de los jóvenes colombianos que se la ha jugado por educarse en el extranjero y desarrollar una carrera. Yo vivo en Londres, Inglaterra. Hoy en día trabajo en tecnología, particularmente en un sector de sistemas. Nos dedicamos a bases de datos en un área que la llaman la City en Londres. Es el sector financiero. Yo implemento un software contable a través del mundo y en este momento estoy en un proyecto para 45 países. Bueno, muy bien, David, ese trabajo que has venido haciendo y que te he estado preguntando por el problema que hemos tenido en el municipio de Dos Quebradas en una contratación indebida para manejar el software, cuéntanos tus experiencias por el mundo, porque tú trabajas con una compañía muy importante y sé que estás viajando por el mundo capacitando y enseñándole a mucha gente cómo debe ser la mejora y el mejor hacer desde la tecnología. Así es, pues en ese campo como yo estoy en contabilidad y en finanzas, y lo que montamos es un sistema en el que todas las transacciones o todo el dinero que tú estás utilizando tiene trazabilidad, lo puedes rastrear. Creo que esa es la clave de lo que pasa en Colombia, que el dinero se desaparece o se usa en recursos que no se deben usar y la gente no sabe en qué se está gastando la plata. Lo mío es en lo que llaman la nube. Entonces no hay forma de, digamos, burlar este sistema. Por eso el éxito y por eso, digamos, la expansión global por la que estamos pasando ahora. Es un sistema de Oracle que se llama NetSuite y la verdad que va a seguir creciendo y yo creo que va a llegar un momento en que se va a expandir a todos los rincones del mundo. Bueno, David, yo quería también... ¿sí? Dime, ¿tenías una reflexión para hoy? Sí, quería compartir mi experiencia como emigrante colombiano, cómo fue que llegué hasta este momento. Resaltar lo que fue para mí una oportunidad muy buena con la educación pública argentina, donde comenzó mi viaje y dejar una importante reflexión de implementar un sistema educativo público y gratuito en Colombia, que sea capaz de extenderse a todos los jóvenes, tal y como lo es en la Argentina, tal y como lo es aquí en el Reino Unido también. Entonces los aviones para Colombia, para Argentina, de Colombia van llenos de jóvenes en busca de oportunidades, como lo fue mi caso. Según estudios de la UNESCO, la educación en Argentina garantiza igualdad al poseer características institucionales que impiden la mercantilización de la educación, así como es en Finlandia, el mejor sistema educativo del mundo. En Colombia, en mi caso, se me negaron todas las oportunidades de acceso a educación superior, en parte porque es muy caro, en parte
porque el ICETEX también me negó en su momento un crédito, no pude acceder, intenté pagarlo por mis propios medios, no fui muy exitoso en ese proyecto. Y la Universidad Nacional, que es la mejor universidad en Colombia, debido a la seriedad con lo que los estudiantes se toman las clases, eso contribuye mucho al nivel educativo y profesional del país. Pero mi crítica a ese sistema es que tiene una insuficiencia en la capacidad, no puede recibir a los jóvenes, a todos los jóvenes no los pueden recibir. Entonces aplican 50.000 jóvenes, de los cuales pasan 10.000 y solo hay espacio para acomodar a 2.000 jóvenes. Y eso ya es mucha gente en los salones. Entonces año tras año vamos dejando miles y miles de jóvenes en Colombia que después salen a rebuscarse. Y a pesar de ser inteligentes y capaces en muchas áreas, el Estado mantiene presupuestos austeros para la universidad pública. Entonces, hay facultades, por ejemplo, que estructuralmente se caen a pedazos, como la de Artes, por ejemplo, Derecho, increíblemente la Arquitectura, la Facultad de Arquitectura también cayéndose a pedazos. Como país deberíamos estar de acuerdo en que el verdadero desarrollo y riqueza que podamos tener es la evolución de la educación pública en Colombia y su disponibilidad para la totalidad de las juventudes colombianas. Esa es la clave del progreso en muchos países. Y, por ejemplo, en Argentina, cualquier persona que quiera estudiar lo puede hacer. Incluso hay programas no presenciales al que se puede acceder. O sea, es tan buena la educación en Argentina que pueden incorporar estudiantes extranjeros, como lo fue en mi caso, y pagando prácticamente nada. Yo pagaba lo de las fotocopias y podía ir a mi salón de clase, tenía mis libros y tenía un buen acceso a la formación que eventualmente me llevó a la carrera pues que estoy ejerciendo hoy en día. Muy bien, David. Quisiéramos hacia el futuro tener otros temas de actualidad desde la tecnología para hacer cosas importantes, y te va a preguntar Ana María Durango. No, David, yo creo que lo más importante es felicitarte a ti por demostrar que los colombianos, a pesar de la situación tan crítica que tenemos acá en el momento, podemos salir adelante, porque si hay ganas, nos tenemos que esforzar día a día por salir y por ser educados y por, digamos, demostrarle a los jóvenes que están acá en Colombia de que así no hayan las oportunidades legibles para estudiar, pues hay que buscar otras maneras, hay que buscar si nos podemos ir para otro país, hay que mirar qué hacer, no quedarnos sin nada y pues quedar en el rebusque que tenemos ahorita en Colombia. Entonces yo te felicito de todo corazón. David. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por tu apreciación. Bueno, David, entonces quedaremos pendiente contigo hacia próximas ocasiones para que hablemos de más temas del mundo, más temas de tecnología, porque aquí hay un problema grave en Colombia, David. Uno intenta producir, uno intenta generar, pero quien gobierna en este país, en esos municipios, no les gusta sino los negocios socios, no les gusta construirle al territorio lo que realmente necesita, mejores capacidades, David. Exactamente, totalmente de acuerdo, Jorge. David, un abrazo y hasta próximos días. Bueno, un abrazo enorme, Jorge, muchas gracias por permitirme estar en el programa y un saludo a la mesa de trabajo. Bueno, muy bien. Carlos Alfredo, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, un especial saludo a todos los amables oyentes en esta hora de la mañana de hoy sábado. Buenos días a todos mis compañeros acá. Bueno, estábamos en el tema de David Cancelado y su tema, cómo tuvo que irse fuera del país a hacer un buen trabajo, y vamos a ir haciendo el trabajo como tiene que ser, y nos vamos en este momento, nos vamos a ir hasta Los Ángeles, California. Marlene, muy buenos días. Hola, buenos días a todos, aquí saludándolos a las 4 de la mañana. No, pero no me quejo, estoy muy contenta de estar con ustedes y les tengo una noticia y quiero darles una opinión sobre el asunto. Resulta que aquí en Los Ángeles, California, desde el lunes pasado, los maestros de las escuelas públicas se encuentran en huelga y es una huelga indefinida. Y la mayoría de la gente diría, bueno, los maestros de este distrito, que es el segundo más grande del país, son 300,000 maestros en 900 escuelas con más de 600,000 estudiantes, de los cuales el 74% son latinos
están en huelga y pese a que toda la semana ha llovido, estos maestros con paraguas y con ponchos y con tapándose salieron a las calles y lo que exigen no es solamente un aumento de salario, porque eso ya estaba más o menos arreglado. El sindicato pedía 6,5% de aumento y ya el distrito escolar había accedido a darles 6%. Pero ellos lo que quieren es que las clases sean más pequeñas para beneficiar a los estudiantes, porque cada clase tiene 40 estudiantes. También quieren que haya más consejeros, que haya más bibliotecarios, que haya más ayuda para los estudiantes. Como decía, el 74% son latinos y muchos de estos estudiantes vienen de Centroamérica y de México, y los que son nuevos llegan con muchos problemas porque llegan de zonas que son violentas y que llegan con mucho problema psicológico. Bueno, pero la parte principal que está pasando es lo siguiente. El presidente Trump ha puesto a una señora que se llama Betsy DeVos como ministra de Educación. Y esta señora le tiene la guerra a las escuelas públicas. Ella quiere que todas sean escuelas privadas, pero religiosas, porque la mujer es una mujer fanática evangélica. Es una billonaria que tiene negocios alrededor de la educación, pero básicamente es una amenaza contra la educación pública, que en mi opinión es un derecho, lo mismo que la vivienda y lo mismo que la salud, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo en Los Ángeles con respecto a una huelga que parece indefinida. Y parece que no solo, bueno, es un problema nacional por el hecho que acabo de mencionar, pues que la ministra de Educación le está haciendo la guerra a la educación pública, y ya este año, el año pasado, no este año, hubieron huelgas en Arizona, en Kentucky, en Oklahoma, y todas las huelgas de educación del año pasado salieron muy exitosas. O sea, los profesores defendiendo la educación pública. Esa básicamente es mi opinión. ¿Qué comentarios tienen ustedes? Carlos Alfredo. Bueno, muy buenos días. Un especial saludo a en Los Ángeles. Está haciendo, según usted, mucho frío. No, yo diría únicamente un comentario, que esa es la misma guerra que Colombia sufre, que los ciudadanos sufren hace muchos años, en la década de los 90, con el gobierno de César Gaviria y la implantación del modelo neoliberal, que se prometieron todas las soluciones a los problemas de Colombia. Y hoy vemos que esa es la misma guerra que hay contra nuestros derechos. Aquí en Colombia no hay salud, no hay educación, no hay vivienda. Te cuento que ayer estuvimos en una rueda de prensa que citaron unas organizaciones del Consejo del Adulto Mayor de la ciudad de Pereira, que viene de muchos años atrás quejándose en el hecho de que se creó mediante una ley, por ahí en el 2009, si mal no, la memoria no me falla, donde hay una tasa que se cobra en toda la contratación, y esos recursos deben ser destinados a la atención del adulto mayor. El adulto mayor en Colombia no es un adulto que tenga derechos, no es un adulto que esté jubilado, que tenga pensión, es un adulto que normalmente está en la pobreza, que está a cargo de familias pobres o de clase media, donde no le pueden satisfacer sus necesidades básicas. Muchos miles deambulan por las calles. Entonces en Pereira esos recursos, y la gente lo sabe, se ha denunciado, están guardados en los bancos, porque los diferentes alcaldes mantienen negocios con el sistema financiero, se deja allí guardado, se tiene una baja rentabilidad, pero la mayor rentabilidad viene por debajo de la mesa. Y ayer se denunció cómo aquí han muerto ancianos en las calles, ancianos. Mostraban el caso de un anciano de la semana pasada, que fue interpuesta una tutela, el juez de tutela falla inmediatamente, la administración tenía la obligación
de irlo a atender, de buscarlo, no lo busca, cuando trata de buscarlo no lo encuentra y al final lo encontraron en la morgue, lo habían recogido muerto en las calles. Entonces en Colombia, Elizabeth, Marlene, se vive la misma guerra. Es la guerra contra todos, contra nuestros derechos en materia de vivienda. Lo que pasa es que acá es diferente que en Los Ángeles y en otros países. Aquí la gente está satisfecha, aquí la gente está callada, aquí la gente no se moviliza, aquí la gente cree que ese es su destino, que no hay otro sino ese, de estar perdiendo permanentemente los derechos. Ese es mi comentario, pues un poco largo, pero para ponerte en antecedente, en contexto de una situación gravísima como son otras, pero la del adulto mayor es una situación que va al extremo, que es la violación, mientras el alcalde gasta miles de millones de pesos en cosas y en gastos en las redes sociales y en la prensa. En las redes sociales este año no se gasta menos de 4.000 millones de pesos, pero no hay con qué atender a los adultos mayores que viven en las calles simplemente ahí tratando de sobrevivir. Marlene, pregunta también opina Ricardo Mora. Señora Gers, ¿cómo está? Vea, le cuento, en la ciudad de Pereira hay cuestiones pero asombrosas, terribles. En el aeropuerto Matecaña, que es una APP que está nueva en este momento, esa APP debió haber pagado. Sí, pero en este momento debe porque no ha pagado y no creo que lo vaya a pagar, porque esto acá es una comidilla de bandidos. Debe 13.000 millones de pesos en esa estampilla del adulto mayor y en otras minucias. La estampilla de la cultura. Eso. Cuando uno se pone a ver el estado exacto de la cultura de un país que es un narcoestado, ¿qué podría usted comentarnos sobre cómo se envuelven este tipo de actividades económicas y que a la final terminan afectando todo el gasto público? Porque lo que va a pasar igual en Colombia va a pasar en los Estados Unidos. Aquí tenemos restricciones en el gasto público, pero el señor Trump allá va a tener que hacer cambios en eso, porque eso del muro, eso va a tener ciertas consecuencias mientras se pone eso a funcionar, ¿o no? Marlene. Dime. Te hicieron las preguntas. Pregúntame, perdón. ¿Cómo? No me alcanzó a escuchar. Marlene, no te alcanzó a escuchar. Doña Marlene, de todo ese problema económico. Escuchando lo del muro, lo que el asunto del muro iba a tener mucho impacto. Eso es lo que te están preguntando, Marlene, que tú qué opinas de la economía en los Estados Unidos respecto al comportamiento de Trump en el gasto público. Perdóname, no te entendí bien. ¿Qué opinas sobre lo que pasa en los Estados Unidos con el gasto público de Trump? ¿Qué es lo que sucede con el muro que está construyendo y todo lo que está sucediendo económicamente en los Estados Unidos? Bueno, lo que está ocurriendo en Estados Unidos primordialmente es que han aumentado el presupuesto para defensa, que es lo que más les interesa. Las armas, la guerra, la defensa. Entonces, mientras se recortan los programas sociales, educación, vivienda, sanidad, aumentaron en billones de dólares el presupuesto para defensa. Y este problema que ha puesto el señor Trump, que como sea, necesita los 5 billones para construir su famoso muro, pues afecta a mucha gente porque ese dinero sería un dinero malgastado. La mayoría de la gente en Estados Unidos no quiere un muro porque esa no es una cosa efectiva. Ellos tienen necesidad tal vez de otros programas para asegurar la seguridad de la frontera, que son más modernos en aumento de personal o lo que sea. Pero este cuento de construir una muralla, el hombre es un racista que está desquiciado y la mayoría de la gente no quiere ese muro. Y claro que nos afecta económicamente. Trump habla de que el país, la economía crece en un 4%, digamos, midiendo con el PIB, el PIB, y resulta que hay otros países que tienen un crecimiento muchísimo mayor, India y China con un 6%, hasta Tunisia y Ghana. En África están creciendo a una rata del 8%. O sea que esta economía no está tan bien como Trump está diciendo todo el tiempo.
Ya lo dije en el programa pasado. Trump es un tipo mentiroso. La mayoría de las cosas que habla son mentiras. Él tiene un problema político de mayor envergadura. Los hijos van a salir en la cárcel. Este señor va a salir desaforado. Él necesita distracción. El muro es una distracción perfecta. Una guerra en Venezuela es una distracción perfecta. Ojalá nunca llegue a estar echando bombas nucleares, que inclusive eso amenazó. Durante su campaña dijo que hasta usaría bombas nucleares contra sus aliados. Quiere destruir la OTAN. Mejor dicho, hay una cantidad de problemas políticos muchísimo más serios. Pero aquí la gente sale a protestar, como lo están haciendo también en Colombia, poquito a poquito. Pero eso es lo que está pasando también económicamente aquí. Dejaremos tema para el próximo sábado, otro tema de importancia para traerle a colación a los colombianos, que algunos están felices porque han llegado al programa y otras personas, y vamos a esperar construir otras mejores opciones para hacer mejores programas, Marlene. Encantada en colaborarles y ojalá les siga yendo bien. Muy contenta de colaborar. Buenos días a todos y mil gracias. Bueno, Marlene, muy amable. Bueno, era Marlene Higuez desde Los Ángeles. Vamos a hacer una cosa bien importante para que nos vamos con el comentario del doctor del doctor Gilberto Tobón de una vez, para que nos quede el tiempo para poder hablar de lo local seguido en la última media hora. Y nos vamos con el doctor Gilberto Tobón. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de Avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584. Correo electrónico ramosflores111@gmail.com. Buenos días, Jorge. La pregunta de hoy, ¿qué va a suceder con la educación en Colombia respecto a lo que ha venido sucediendo en los últimos días? Muchas gracias, Jorge, y saludos a todos los oyentes. El problema en la educación superior y en la educación primaria y media del sector público, que es el que más debería interesarnos, porque la educación privada generalmente está en manos de entidades religiosas. Es una educación para los sectores de las clases medias, altas y los sectores pudientes del país, los sectores ricos. La educación pública ha venido acusando un problema fundamental, y es un problema de tipo presupuestal. En la educación primaria, donde se debe suministrar alimentos a la población escolar, sobre todo pues de los sectores 1, 2 y 3, se ha convertido en un escándalo de dimensiones gigantescas debido al chanchullo, al fraude, al hecho de que grupos de personas organizan empresas, muchas veces fantasmas, para saquear en connivencia con los secretarios de educación municipales y con los alcaldes el presupuesto para ese rubro. Aquí se han visto casos fantásticos de facturar un tamal por 40.000 pesos. Eso se ha tratado de ponerle solución, pero no se ha conseguido. El problema sigue vigente. Se sigue produciendo ese tipo de contratación indebida. El procurador Carrillo, como siempre, habla y habla y habla y habla, y es más lo que habla que hace, ¿cierto? Y la fiscalía, ya sabemos la fiscalía que es en Colombia. Entonces, ese problema es un problema sin solución hasta ahora. Hay que meterle el bisturí a profundidad. Para eso se necesita gente honesta que esté al frente de los organismos de control y vigilancia. Lo segundo, la FECODE ha venido denunciando sistemáticamente durante más de 2 décadas el problema de la educación pública. Cómo los gobiernos distintos hacen promesas de acuerdos y los incumplen sistemáticamente. Bueno, aló. Entonces, quiero decirle,
y hacen acuerdos y se los incumplen. Lo más reciente fue lo que hizo el Taur Santos, ¿cierto? Hizo una serie de acuerdos y hubo varias huelgas de FECO, de huelgas nacionales. ¿Por qué? Porque no cumplían. Es que se ha establecido en el país un sistema que es cuando un movimiento social crece mucho, listo, entonces vamos a pactar, sí, vamos a pactar, y no cumplen, no cumplen. O sea, hacen treguas de 6 meses, de un año, y apaciguan una cosa para volverla a reeditar al tiempo. Entonces, aunque se ha aumentado el presupuesto, uno tiene que reconocer que el presupuesto se ha aumentado, pero es que también ha crecido la población estudiantil, ha crecido mucho. Y pasando a la educación superior, que es el tema que yo pues más conozco, porque trabajé ahí más de 30 años, creo lo siguiente: después del último paro, que concluyó en diciembre con un acuerdo firmado por el presidente Duque y el movimiento estudiantil, yo quiero decir lo siguiente: como dicen las señoras, amanecerá y veremos. El punto es que cumplan, ¿no es cierto? No vaya a ser que dentro de un año estemos otra vez en un paro estudiantil gigantesco porque no se cumplió lo que se acordó. La educación superior viene acusando fallas estructurales muy grandes. Yo voy a hacer un señalamiento que es la oferta de educación superior que tiene el Estado no es copada en los aspectos más importantes, por ejemplo en el aspecto de las tecnologías. Este es un país que no necesita tantos abogados. Ya en la entrevista pasada mostramos que era un país que tenía más de 500,000 de abogados y que como no había trabajo para ellos se dedicaban a estafar y a tumbar la gente. Entonces se necesitan tecnólogos. El país lo que necesita es tecnólogos, pero muchos. Esos tecnólogos los producen los tecnológicos y aunque ha habido una mejora con respecto a años anteriores, el grueso de la población estudiantil se va a las universidades, a las carreras tradicionales, derecho, medicina, arquitectura, economía, un largo etcétera, ¿cierto? Entonces, el problema es el siguiente: ¿cómo va a hacer el gobierno para poder cumplir y los afectados, los interesados, hacer que eso se cumpla? Poder cerrar esa brecha tan grande que hay entre expectativas y realizaciones. Reconozco y vuelvo a hacer hincapié en eso, que sí ha aumentado el presupuesto en educación, sí ha aumentado, pero no alcanza a cubrir todas las necesidades, no alcanza a cubrir. No sé si, por ejemplo, el caso de Pereira no conozco bien qué papel cumple, por ejemplo, la Universidad Tecnológica, qué descontentos hay, qué posibilidades hay. Aquí en Antioquia le voy a poner un ejemplo. Aquí hay una facultad de medicina muy aprestigiada, la Universidad de Antioquia, y eso tiene un cupo de 200 o 250 estudiantes del primer año y se presentan 3.000 o 4.000. Alcáncese a imaginar la deficiencia en la oferta de la prestación de un servicio básico como es la educación. Bueno, doctor Sobón, respecto a eso y lo que me planteó al principio sobre los entes de control y la corrupción en Colombia, tuve oportunidad de hablar con un funcionario de alto cargo de los entes de control y me decía lo siguiente: el problema que se está presentando es que cuando el ente de control también quiere funcionar, los funcionarios o políticos van y buscan abogados prestigiosos que son los componedores, que usted también lo ha dicho muchas veces, componedores, para denunciar al funcionario que está actuando bien, y en otro lado están los que extorsionan y chantajean al funcionario o al político para quitarles plata. Así es. Es que como la corrupción se ha profundizado tanto, eso se convierte en una ira de 1000 cabezas, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que se está diciendo ocurre, ¿no es cierto? El que denuncia es el que sale martirizado. No, mira, yo creo una cosa, y que empata con lo que hablábamos en la entrevista pasada de la justicia. Hay que hacerle una altísima cirugía, una cirugía de vida o muerte al aparato jurisdiccional, incluido la fiscalía. Una altísima cirugía, no pañitos de agua tibia, y eso no se ve en el horizonte, estos 4 años se van a ir sin que eso se haga una reforma en profundidad. Eso pónganle la firma, y la debacle va a seguir en ese aspecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es que si la gente empieza a tomar conciencia de la inmoralidad, pues las cosas pueden cambiar mucho.
Yo miro países de América Latina que tienen como más dignidad que nosotros, pues, y denuncian a altos funcionarios y se tienen que ir, y aquí no, aquí pues, aquí el ejemplo máximo lo dio Samper. ¿Qué va a hacer el señor presidente? Dijo, aquí estoy, aquí me quedo. Se atornilló y de semejante escándalo mundial que le causó al hombre la visa. No, esto es una cosa que ha seguido en decadencia, ese aspecto. Y la plata de la educación, por todas partes se la han estado robando, sobre todo el aspecto de la alimentación escolar, es noticia diaria y uno ve que uno lo corrige, que no sigue lo mismo. Entonces, eso es muy grave, eso es muy grave. Bueno, doctor Tobón, y para terminar con la caja de Pandora, que usted habla de los demonios, quiero hablar de lo siguiente. Todo el mundo habla hoy de la esperanza, y la esperanza es lo último que se pierde, y es el último que sale para poder hacer la tarea. Entonces, todo el mundo habla hoy de la esperanza, pero nadie hace nada para que la esperanza pueda brotar y salir a flote. Así es, Jorge. A ver, es que hay una pareja de hechos que son esperanza y realidad, porque cuando la esperanza no tiene una mínima base real, entonces es una fantasía, es un sueño, pero cuando tiene una base real puede ser un proyecto de acción política, ¿cierto? O un proyecto de vida. El punto es que el país está sobrediagnosticado. Yo creo que el diagnóstico es más o menos correcto. Unos son más afinados, otros menos, pero el país está sobrediagnosticado. No van a actuar la clase dirigente nuestra no va a actuar, porque vive de eso, se enriquece de eso. Entonces, encontrar, por ejemplo, un gobierno que de veras cumpla y haga la educación el programa principal de su política, eso está por verse, esto está por llegar. Sigamos soñando, ojalá que sí, pero es que la clave de un país es la educación, eso lo repite todo el mundo y en todos los ensayos de pedagogía uno lo ve, pero eso hay que ponerle dinero, eso hay que ponerle entusiasmo y hay que hacer planes pedagógicos que funcionen, que es lo que no hay aquí. Bueno, doctor Tobón, le agradezco la presencia hoy en nuestro programa y esperamos el próximo sábado estar de nuevo con usted. Bueno, Jorge, saludos a todos los personal allá. Gracias. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de Avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584, correo electrónico ramosflores111@gmail.com. Bueno, intervinieron nuestros tres invitados hoy. Marlene desde Los Ángeles hablando de educación, David Cancelado desde Londres hablando de educación, el doctor Tobón hablando de educación, Carlos Alfredo, lo que pasa en la educación en Colombia, y vamos a hablar de otros temas y ya nos pegamos de lo local. Bueno, no, de las cosas que más me llamó la atención hoy acá es una realidad. Es como de Los Ángeles nos dice que unas economías que crecen al 6%, 4,5%. Entonces unas economías que realmente pueden satisfacer algunas y brindar calidad de vida o por lo menos solucionar problemas de los ciudadanos. Pero una economía, Ricardo, creciendo en Colombia al 1.8%, 2%, y en una sociedad altamente inequitativa. O sea, aquí la situación es que comparando y viendo la realidad es que la situación en Colombia es grave y mediante no se tomen decisiones a fondo por parte de la ciudadanía, la situación va a tender a empeorar. Y es un problema de la economía. No se puede pretender satisfacer las necesidades de los ciudadanos con unos crecimientos tan exiguos, tan pobres en materia económica, y con un modelo de economía que lo que hace es profundizar la brecha. O sea, hoy una persona nace pobre y muere pobre. Hoy no hay una política pública por parte del Estado de defender a las clases bajas para decirle vamos a mejorarle sus condiciones de vida. Y está el tema de la educación, la necesidad apremiante de tener no solamente de calidad, pertinencia, sino que tener capacidad de llegar a ella. Entonces, lo que decía el doctor Tobón, que es lo mismo que pasa acá en Pereira, yo creo que es lo mismo que pasa en Medellín, en el caso de la Facultad de Medicina, una buena Facultad de Medicina, la de la UTP. Sí, hay que reconocerlo. Reconocida ya a nivel nacional por los logros que tienen sus egresados y todo. Eso es un tema que es interesante. Pero ¿qué pasa? También los cupos no están alcanzando.
Mínimos. La oferta son mínimos. Se quedan centenares de jóvenes frustrados completamente. Si pretenden ir a una universidad privada, cualquier universidad privada tiene una matrícula semestral de 12, 14 millones de pesos, sí, eso. A nivel local o a nivel regional. Si se va para Bogotá, peor, porque tiene que pagar. Entonces, hay una situación de esa. Y lo mismo pasa en la oferta en las diferentes carreras, en ingeniería industrial, en ingeniería mecánica, en eléctrica. No hay una oferta pública, por ejemplo, en materia de derecho, de ciencias políticas. Eso se le ha dejado al sector privado en esas materias. Entonces, yo veo que realmente... Y otra que hay que solucionar, que es que los jóvenes no están satisfechos, no solamente porque no ha habido, o sea, digamos como dice el doctor Tobón, que ha aumentado la inversión en la educación, pero es que realmente un joven para ir a la universidad necesita diariamente transporte, mínimo necesita transportarse 2 veces, un transporte que se cobra, por ejemplo en el caso de Pereira, a 2.100 pesos, entonces un joven a 2.100 por 2 son 4.200 pesos. ¿Por 22 días mal contados? Por 22 días mal contados son 90.000 pesos. Haciendo la cuenta. Y si la persona tiene que alimentarse porque si va, no puede volver a la casa para hacer el doble viaje, entonces tiene que alimentarse en la universidad o en un lugar cerca de la universidad. Una alimentación no vale menos de 7.000 pesos. 7 por 22. 7 por 22, 154. Más 90. Más 90, 254. Ya está consumiendo la tercera parte de un salario mínimo. Entonces ya le es imposible. En la situación, entonces ahí es donde necesita la mano del Estado, que es lo que se busca, que haya oferta desde el punto de vista de transporte subsidiado, que subsidiar un sector de los estudiantes universitarios con un mecanismo eficiente, un mecanismo transparente que le permita a los jóvenes poder concurrir de manera pronta, oportuna, con seguridad, a través de un transporte público. Y que realmente vuelvan, como estábamos nosotros en los años 60 y 70, que nos tocó en la universidad, cafeterías administradas o desde el punto de vista pública, que permita tener una alimentación subsidiada, que fue lo que me pasó a mí, Jorge. Pero los alcaldes y funcionarios públicos no optimizan el recurso, y muchos de ellos han salido de las universidades y han visto las debilidades. Pero no solidarizan. Aquí falta una cosa a hablar, y lo más grave de la educación en Risaralda es la politización de la educación. Y ahí tenemos a la joya de Luis Enrique Arango con 10 millones de pesos de salario en este momento. De contrato. Eso, ese es el salario que tiene, ese es el contrato que tiene. Pero no olvidemos el PAE. Y para rematar, hay un tema que vamos a tocar y deberíamos empezarlo a tocar ya. Mota Engil, una empresa que habíamos descubierto en el país, esa empresa ya aparece en Risaralda con 19 proyectos educativos que no avanzan. Y que escuche bien la gente que nos escucha, esa gente contrata en el país nada más y nada menos que 2 billones de pesos en adjudicaciones. En Risaralda tiene 19 proyectos parados. Es el portugués, ¿no? Es esa empresa portuguesa. El que le recibió al peruano. Ricardo, para ponerlo en contexto, la infraestructura educativa en el país, de los grandes, los denominados megacolegios, o colegios que van a rehabilitación o ampliación, se le entregó a esa firma portuguesa. Una firma que tiene un contrato multimillonario. Desde hace más de 4 meses se está denunciando desde la misma Cámara de Representantes. Se denunció por parte de un representante a la Cámara de Caldas de que esa firma tiene los contratos casi que abandonados. No concurre a sufragar sus obligaciones, consiguió puros subcontratistas nacionales a los cuales Jorge no le paga a tiempo, les paga mal, no cumple sus obligaciones laborales, tiene a la gente abandonada, las obras están casi abandonadas. Ayer me encontré con un ingeniero de aquí de Pereira, que fue más o menos contemporáneo mío en la Universidad Nacional, y le dije, usted me dijo, no, yo estuve trabajando con esa firma y me tocó retirarme porque no cumplen. O sea, entonces mire, toda la infraestructura, y me dijo, y los recursos están, me habló tal vez de 749 mil millones de pesos, si la memoria no me falla, mío, en fiducia, con una mala inversión. Entonces, la corrupción, en vez de buscar firmas nacionales, hacer procesos licitatorios transparentes, tantas firmas locales, firmas regionales, arquitectos, ingenieros, van y traen nuevamente firmas, supuestamente comillas extranjeras, que deben tener conexión con congresistas, y se van a parrandear la plata. El caso, hay un colegio en la Virginia que no avanza, el que la presentación aquí en Pereira, estancado.
toda la inversión. Me he encontrado con de los que se ufana al gobernador. De los que se ufana el gobernador. Y otra cosa, digamos hablando necesariamente que vemos que la Universidad Tecnológica es la única pública en Pereira, porque el resto del panorama está lleno de universidades privadas. Esta semana se iba a marchar por eso mismo que dice Alfredo, por un servicio de transporte especial para ellos. ¿Por qué? Porque es que no es válido que los estudiantes estén pagando lo mismo y que no haya un subsidio para ellos. Entonces ellos van a salir a marchar por esto, van a salir a marchar por otros motivos, porque está bien. La gente dice, bueno, ¿por qué siguen marchando sabiendo que ya el presidente de la República les dio el dinero? Pero es que no es igualitario. ¿Por qué? Porque tenemos un presupuesto a la guerra aún más grande, dejando a la educación, a la salud, a la vivienda por detrás por muchos millones. Entonces es la cuestión de la UTP, que sigue marchando y va a seguir marchando para que ese transporte sea especial para ellos, porque no es válido que un muchacho que quiera salir adelante, como le decía David Cancelado, no tenga la oportunidad en Colombia y se tenga que ir a buscar en otros lugares. Pero viene lo siguiente aquí. Decía Carlos Alfredo que el alcalde se va a gastar 4.000 millones de pesos en publicidad para promocionar su vanidad. Con esos 4.000 millones de pesos le damos transporte a 4.500 estudiantes al año. Creo que a un poco más porque estudian 10 meses al año. Le podemos dar transporte a 5.000, a un sector, pero a 5.000 estudiantes le podríamos dar con la plata que se malgasta el alcalde en su vanidad de mostrar su figura, no de mostrar la administración pública. Y el problema que tiene la sociedad también es que si aguanta eso, la gente necesitando otras cosas, y se aguanta que estos bellacos se gasten la plata en su vanidad para mostrar una figura que no tiene, para que los medios de comunicación hablen bien de lo que está mal por la paga, que esa es la otra, que se enojan también por eso. Hombre, aquí hay que hablar bien de lo que está bien y no se habla mal de lo que está mal, sino que se le dice a la gente, esto está mal, pero no hay derecho. Señores ciudadanos en Pereira, Dos Quebradas, en el departamento y en el país, no hay derecho que ustedes guarden silencio cuando ven esto. Y la sociedad necesita de soluciones y no se optimiza el recurso, no se da el gasto que como debe ser para servirle a la sociedad en general con los recursos que pagan los ciudadanos de impuestos. Un alcalde con la selfie, que la foto, que salga allí, que salga acá, y la ciudad reventada como está Pereira, como está Dos Quebradas y como está el departamento de Risaralda. Pero es que, Alfredo, como decía Carlos Alfredo, tenemos 22 millones de pesos en la vivienda de la estampilla, 22 mil millones de pesos en la vivienda de la estampilla, y los ancianos se siguen muriendo en las calles. Entonces tenemos a uno de los mejores alcaldes de Colombia, supuestamente premiado, y vemos como tiene todas esas damnificaciones, que no le para bolas a los de la UTP porque hasta ahora no se ha pronunciado al respecto, que no le presta atención a los ancianos, pero que sí se toma selfie por todo lo que aparezca, y lo vemos día a día en la alcaldía, en ese televisor, mostrándose con perros, mostrándose con todo eso, y no hace nada por esto. Entonces, para que los pereiranos abran los ojos y vean que nuestro alcalde no es tan perfecto como se piensa. Carlos Alfredo. No, yo quiero volver a insistir, y como lo decíamos acá, aquí hay un problema grave de fondo. Es que el problema, a todo lo anterior, que no hay crecimiento económico, que no hay una mala gestión pública, que no hay políticas para la equidad, porque tiene que haber una política pública para la equidad. El Estado recauda. Lo primero que tiene que ser es recaudo desde el punto de vista que sea justo, o sea, que paguen los impuestos los que deben verdaderamente pagar, que se paguen unos impuestos adecuados, proporcionales al crecimiento y a la riqueza que genera la nación. Esos recursos hay que distribuirlos en los diferentes sectores: salud, educación, vivienda, investigación, defensa, seguridad ciudadana, en fin, todos los gastos del Estado. Pero a su vez, que sean gastos controlados, de transparencia. Por eso la transparencia y la necesidad de una buena gestión pública. Transparencia en el manejo del recurso. Porque si usted recauda y lo trae, y en el momento en que lo trae a gastarlo, ya está perdiendo el 20 o el 30%, ya va mal. Y fuera de eso, si tenemos un sistema tributario injusto. Pero fuera de eso, que cuando llega no lo sabe repartir y usted se lo gasta en cosas superfluas, innecesarias, no prioritarias, ahí es donde viene la situación. Entonces uno podría quedarse aquí haciendo un rosario de necesidades y un rosario mucho más grande de gastos innecesarios. De indelicadeza. Entonces yo quiero llamar la atención en 2 puntos, que es parte de lo que quería hoy hablar acá. Lo primero, Jorge, Ricardo, Ana y todos los que nos escuchan. Aquí necesitamos volver a hablar sobre el tema del impuesto predial, Jorge. Sí, señor. Necesitamos de aquí ya programar esta semana para que la gente que nos quiera acompañar a hacer un taller para contarle a la gente qué está pasando con la situación del impuesto predial. Que hay una cuestión grave. Vuelvo, insisto,
Aquí lo hemos insistido y lo hemos mostrado con cifras. En Pereira no se recauda sino el 60% del valor del predial facturado. Y en Dos Quebradas el 43%. Bueno, entonces Dos Quebradas. Fuera de que tenemos un sistema que no permite actualizar de manera eficiente. Entonces, un predio que cambia de uso, que es lote, que pasa a construcción, se puede demorar 6, 7 años en ingresar al sistema tributario. ¿Qué es lo que ha generado eso? Que para poder recaudar, subieron el impuesto. Entonces, hay grandes masas de sectores de la población que tienen la vivienda, simplemente tienen una vivienda y lo necesitan para vivir. No lo tienen como renta, no lo tienen como algo superfluo. Entonces, tienen que pagar un impuesto. Y ese impuesto se volvió demasiado caro y sus ingresos no alcanzan. Entonces, la cartera va aumentando. Como aumenta la cartera se convierte en un ápice como de negociación. No, la cartera empieza a quedarse una cartera grandísima y con ella se negocia, se hace triquiñuela, se hacen acciones de corrupción. Entonces, lo que hemos venido denunciando. ¿Eso por qué? Porque dice, no, pues suba el impuesto, que la cartera sube y con la cartera sobrevivimos. Apalanca. No, la cartera no debía ser muy alta. Un ejercicio eficiente es que usted debe tener una cartera bajita para que el valor del impuesto sea justo. En Pereira y en Dos Quebradas las carteras son muy altas y se prestan para negociado. Y quiero tomar también una situación. Déjeme decir una cosa antes de que siga, Carlos Alfredo. Porque eso que está diciendo Carlos Alfredo ahí, nosotros tenemos capacidad de proponer cosas para solucionar problemas de ciudad. Tenemos la capacidad, pero ¿a quién le proponemos, Carlos Alfredo? Correcto. Hemos propuesto hace mucho tiempo, hay manera, está demostrado que estamos pagando las más altas tasas de predial del país, que la situación tiende a agravarse, la cartera aumenta de manera desaforada, la gente se ve a gatas para poder cumplir, va a venir una oleada de la administración porque ahora se van a hacer los santos y van a salir a coger a la gente, a embargarlo y a hacerle todo. Entonces nosotros lo primero, Jorge, yo ayer radiqué, para que la gente sepa, radiqué 3 sendos derechos de petición. El primer derecho de petición ante la Alcaldía Municipal de Pereira, Secretaría de Hacienda, estoy pidiendo que con base a unos argumentos de ley, de sentencias constitucionales, proceda a prescribir los impuestos mayores de 5 años que no fue capaz de cobrar. La ley dice, prescribe de oficio. No fue capaz de cobrar, prescribe de oficio. Pero ese dinero no se puede dejar dejando ahí porque se está volviendo un negociado. Sí. Otro lo radiqué ante la Secretaría de Hacienda Departamental, también para los impuestos en materia departamental de rodamiento y en los que cobra el departamento. Y el tercero, el municipio en movilidad. Y a lo de movilidad le quiero contar lo siguiente. Esta semana, el día de antier, saqué un comunicado de prensa, pues que lastimosamente con los hechos acaecidos de la tragedia en Bogotá, del vil auto terrorista, pues quedó ahí sepultado, pero hay que traerlo a colación. Tuvimos una denuncia donde en tránsito, porque lo hemos venido denunciando, tampoco es nueva, no es nueva, y pasa también en Dos Quebradas, Jorge. Es normal. Que se está convirtiendo, que las multas de tránsito se convirtieron en un negocio hace muchos años. Y Ricardo lo sabe, hemos hablado de eso. ¿Y qué está pasando? Funcionarios que se dedican a prescribir. Lo denunciamos en el Consejo el año pasado, con base a unos derechos de petición que yo interpuse ante movilidad, mostrando, por ejemplo, las prescripciones de las multas de alicoramiento. 12 prescripciones que no tienen justificación de sanciones por alicoramiento, personas con alicoramiento. En un acto, para poner un ejemplo a la gente, el número de muertes por accidente de tránsito en Pereira, en el año 2017 fueron 69, en el año 2018 80, aumentaron 11, y aumentan 11 porque no hay recursos para mejorar las intersecciones viales, para mejorar la parte de la semaforización, que haya semáforos peatonales en los puntos de cruce, donde cruzan los niños, darles mayor garantía, tener una mejor capacidad operativa y eso. Y no hay recursos porque no se cobra, porque todo se prescribe. Y entonces denuncié que un funcionario que la administración había nombrado como jefe de cobro coactivo, que era un agente de tránsito, lo subieron allá y al señor lo cogieron haciendo negociados, supuestamente, presuntamente falsificando firmas, falsificando documentos, y en vez de colocar al señor en conocimiento de la autoridad competente, lo que le dijeron el 15 de diciembre es renuncia y váyase. A la fecha de hoy no hay todavía denuncia
ante el organismo competente. Entonces me tocó ir ante el director de tránsito y decirle, oiga, señor, ¿usted qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está pasando? No, que ya comenzamos la investigación, que ya estamos, que le vamos a pasar una copia. Le dije, no, a mí no me tienen que pasar copia. Yo no tengo por qué estar metido. Yo no soy autoridad, ni ente de control, ni nada. O sea, aquí hay una situación grave. Eso nos sirve de ejemplo para decir que tenemos que corregir, porque lo mismo que se prescribe en tránsito o en movilidad, es lo mismo que pasa en la Secretaría de Hacienda Municipal de Pereira, donde hay negociado con base a las prescripciones y se borran impuestos. Eso lo hemos denunciado, le hemos traído ejemplos de prescripciones multimillonarias. Y aquí no se le prescribe a la gente de abajo, de los estratos 1, 2 y 3. Aquí se le prescribe a la gente de Cerritos y a los estratos altos. Aquí se está haciendo un manejo inadecuado y eso es un punto que yo quería traer hoy y ese es mi aporte hoy al programa. Ricardo, para que me sería bueno clarificar, ingeniero, cuáles son los verbos rectores ahí. Serían encubrimiento por parte del director y concierto, pero concierto para delinquir. Sí, encubrimiento de entrada. Pues, claro. En encubrimiento. Pero vea, les digo una porque cosa. Hay una obligación de denunciar a tiempo. Claro. Miren el tema de la gobernación. Yo estaba mirando el tema de la gobernación de Risaralda al dedal. Están poniendo mucha propaganda del gobernador. Sí. Habla de supuestamente tener muy buena gestión. Es tan buena la gestión de este gobernador Chichifredo que allá está el puente Limones y el puente Cruces, del cual hemos hablado intensamente en varios programas. ¿Y qué ha pasado, ingeniero? Y con San Daniel en Apía, ¿qué ha pasado? Nada. Encubrimiento. Encubrimiento. Ahí le decimos a la fiscalía que como sacó todo en 4 horas, lo de Bogotá, pues le vamos a pedir esa celeridad en estos procesos que llevamos años peleando por ellos, que no van para ninguna parte, que no han hecho nada, que son negociados por lo que pareciera. Esa es la pregunta que nos hace. Claro, ¿eso parece un negociado? Claro, ¿O cómo voy yo ahí? Porque no estamos viendo nada. Y dicen que somos el 4º departamento en turismo. Yo les digo a los ciudadanos cuando salgan que hemos visitado con el concejal no tierras lejanas. No nos hemos ido como Mario Marín por allá a París a tomarnos un video y ese pobre Mario Marín que no sabe ni leer. Nosotros vamos, aunque sea Altagracia, nosotros vamos a Arabia, que no hay ni vía, que no está ni pavimentada, que tiene maleza. Yo no sé cuál es el turismo del que hablan, porque no hay vías, no hay infraestructura, la gente toma agua Ricardo, con desechos humanos, con rila. Correcto, vea, lo que estamos hablando ahora con el doctor Tobón, hay soluciones sencillas. Estuvimos en el caso de Adá, de la parte de baja de Arabia, ¿cómo se llama? El poblado Adá, que linda con el valle, que está al lado de un lindo río que es el río Barbas. Lleno de gente. Es el turismo de la necesidad de la gente, el turismo local, donde la gente necesita tener unas garantías mínimas, calidad, pero que también puede ser una fuente alternativa de ingresos para la gente del sector. Y no hay ningún trabajo público, la gente lo hace con las uñas. Hoy esa gente está consumiendo aguas con materias fecales, porque no hay manera de que haya llegado realmente el progreso. No hay. Y el alcantarillado de Arabia le hicieron un vertimiento directamente a un cauce donde ellos tienen una galería frente y ver eso. Aquí, a media hora de Pereira, una gente viviendo en las condiciones. ¿Qué no es en París? Que es una sociedad inequitativa. Bueno, oiga, pero díganos unas cosas, ingeniero. ¿Cuántos niños hay enfermos al día de hoy en esa vereda? Había el miércoles en la reunión que se hizo, llevaron lista de 33 niños con problemas de gastrointestinales, daños estomacales. Bueno, pero no era familiar de Mario Marín ni del alcalde Gallo. Bueno, pero regáleme 3 minuticos porque tengo que entrar en un tema que hace falta. El personero de Dos Quebradas, que estuvo 11 años de personero, que sale ahora por las redes sociales y tiene al lado unos tipos que me buscaron una vez que querían participar en el comité cívico. Ahora, gracias a Dios, el comité cívico dijo que no. Ese personero que sale en las redes sociales a decir que él quiere tomar el timón de Dos Quebradas. Estuvo de pasajero de ese barco 11 años y no se dio cuenta que eso estaba naufragando, ¿cierto? Sí. Esa es la una. La otra, el cura representante de Caifás, que también quiere ser candidato en Dos Quebradas, que no tiene ni idea,
Y ayer en un análisis de una gente dice que se va a terminar como Apolinar, el hombre invidente de Cali, que terminó, creo que terminó hasta preso, ¿cierto? Sí, Por el asunto de lo de CICE. Lo de CICE, sí. Bueno, entonces ese está más ciego que Apolinar. Yo le digo una cosa a los quebradenses, o comienzan a pensar ustedes como ciudad, la ciudad, no las cosas personales. No nos gustan esos políticos fracasados, no nos gustan que nos llamen a un almuerzo. No necesito almuerzo, afortunadamente en mi casa todavía hay comidita, todavía. No necesito que me inviten a reuniones que porque yo soy importante, no, yo no soy importante, la que es importante es Dos Quebradas, la ciudad. Y necesitamos gente que realmente piense en la ciudad y no cualquier badulaque que dice que quiere tomar el timón porque él sí sabe que tiene una buena hoja de vida, pues esa hoja de vida tiene mucho que desear. Puede ser abogado, puede tener especializaciones, pero es que eso hay que ponerlo al servicio de la sociedad. Y le preguntamos al personero que nos conteste, le dejamos la pregunta al aire, ¿qué tiene de cierto? Ojo a esto que es una pregunta para usted, señor personero. ¿Qué tiene de cierto que cuando se encontraron los hallazgos disciplinarios en Dos Quebradas y llegaban a la Procuraduría Provincial, la Procuraduría Provincial se las devolvía a usted, se las mandaba a usted y usted todo eso lo archivaba? ¿Por qué lo archivaba, señor personero? ¿Por qué lo archivaba? Porque es que una cosa es hablarle al líder de barrio, que está pendiente de cualquier pendejada, y otra cosa es hablarle a la gente que medio piensa. Y para terminar este evento Dos Quebradas, yo creo, no es que sea santo de mi devoción, pero hay que respetar una condición que hoy el alcalde actual de Dos Quebradas sacó una circular para decir que en las diferentes secretarías no podía haber un solo contratista actuando en esas dependencias. Y estamos viendo esas dependencias llenas de gente. Y abordé un funcionario, me dijo, entonces, hermano, si esto no podemos tener la gente aquí ayudando, entonces cerremos. Entonces le dije, ciérrenlo, porque si no tienen aquí capacidad de hacer, tienen que contratar gente. Y hay una gente ya prestándose para ayudar, esperando el famoso contrato, esperando el famoso contrato. O sea, ¿eso obliga? No, no puede obligar. Y Dos Quebradas tiene muchos problemas. Lo del IDM está para recoger. A la fiscalía le pedimos que vaya, pues, y nos investigue allá lo que tiene que investigar. Y necesitamos investigar muchas cosas. Y señor Trejos, nos hizo una audiencia de bolsillos de cristal. ¿Qué ha hecho? Díganos, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. Vino a hacer el espectáculo a Dos Quebradas. A espectáculo, y seguimos hablando, y nos dicen que en las fincas del municipio hay particulares apropiándose de terrenos de las fincas del municipio y no pasa nada, no pasa nada. Venga, aclárenos eso es verdad o es el chismorreo en Dos Quebradas que utilizan el chisme, el rumor y la intriga, pero averigüemos a ver qué es lo que está pasando, Carlos Alfredo. No, pues yo sí, como tú bien lo dices, estamos a la espera de que la Fiscalía dé los resultados de la audiencia que se hizo ya casi, ¿qué? Un mes y medio, Jorge, en Dos Quebradas, un mes y medio. Así hicieron una serie de denuncias, volvieron y se reiteraron otras. Estamos dispuestos a asistir a los organismos competentes ante los fiscales de investigación para aportar las pruebas, muchas de ellas aportadas. Estamos a la espera, pero no vemos realmente que haya unas acciones concretas necesarias con el fin de aclarar todos esos hechos que hemos puesto en conocimiento de la opinión pública y de los organismos competentes. Ana María. Otra cosa que es muy importante, que también preocupa mucho a nivel nacional, es que hay que tener mucho cuidado con Ecopetrol. ¿Por qué? Porque están pretendiendo el gobierno vender activos estratégicos para tapar los huecos fiscales. Entonces tenemos una presunta cosa que es muy importante: enajenar el 10% de Ecopetrol, vender el 30% de la refinería de Cartagena, o sea, Reficar, o poner a la venta la participación del Estado en la Colombia Telecomunicaciones. Esto es posible y claro, todo lo están escondiendo por todo lo que ha pasado en esta última semana. Entonces quieren vender el 8,9% de Ecopetrol. El resultado de la operación le llegaría a la empresa como capitalización y el gobierno tendría que ejecutar una descapitalización de la firma para llevar dichos recursos a sus arcas. O sea, eso nos traería Dicen que hay comisiones muy altas. Demasiado. Comisiones muy altas hay en este momento, Ricardo. Antes de que termine el programa, quiero decirle a la gente que cuando vean televisión tengan mucha precaución al verlo. En el principio de la semana escuchamos que decían que fue un éxito el cierre de unas compuertas de Hidroituango. El éxito no es que cierren esas benditas compuertas, el éxito de un ingeniero es que no pase eso. Y les digo una cosa, el cierre de esas compuertas en este momento tiene a la gente de Río
aguas abajo, en la zona de Caucasia, de ahí para abajo, sin la posibilidad de realizar acciones de pesca, que son pescadores que tienen esa forma de vida. Y para rematar, antes de irnos, queremos hablar de aguas y aguas, porque eso sigue allá sin nadie, ¿sí o no, ingeniero? Sí, sin rumbo. Eso no tiene ni Dios ni ley, pero lo mejor no es eso. Escuchen esta perla. Allá existió un negociado en estos días, de hace pocos días y pocas horas de conocimiento, de 280 millones de pesos. Fue una conciliación con el representante, en este caso el abogado John Freddy Arias Herrera, y anteriormente no aceptaron a otras personas esos mismos arreglos y no los pagaron ni a 170 millones. El bendecido y afortunado resultó el abogado José Freddy Arias Herrera. Y todo ese tipo de contrataciones las estamos viendo irrevocablemente, continúan y continuarán. Y hemos hablado ya en varias ocasiones de este tipo de contratación en la alcaldía de Pereira y aguas de Pereira, Jorge. Bueno, tendremos tema para el próximo sábado. Es que el asunto es que esto ya se nos volvió que es muy cortica una hora para hablar de tanta cosa que para, y como decía Carlos Alfredo al principio, eso, el rosario que podríamos tener aquí, y les vuelvo a repetir a todos, nosotros tenemos capacidad. Escúchenos bien, capacidad de proponer. El problema es a quién le proponemos, porque todos están pendientes del negocio socio y no de la realidad que vivimos en este país. Y hasta aquí hemos llegado hoy en esta, en mi opinión. ¿Cuál es la suya? Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda. HJRL 1520 kHz en amplitud modulada.